Yo creo que lo más importante no es tanto una mejoría, sino que lo que pusimos fue a todos al mismo nivel. Hay muchos de los males que vimos del sistema de justicia que no, mucha de la población no se percataba de ello. Y, por ejemplo, la prisión preventiva. Es un tema que ha sucedido toda la vida. Lo que pasa es que como era un mareo el que pasaba en prisión preventiva hasta 5 o 6 años, no se atendía el tema. Pero cuando un familiar de un empresario, de un político que fue metido en un problema legal, lo empieza a experimentar, le ponemos la atención al caso. Yo creo que eso es lo que primero que yo miro que se pone en relieve. La justicia empezó a ser igual para todos. Y este es solo un pequeño ejemplo, la prisión preventiva. Creo que se empezaron a tocar temas que antes nunca se tocaban, y se empezó a tocar temas que antes nunca se tocaban con gente con la que antes nunca se tocaba. Entonces yo creo que ese es el punto más importante, es que la justicia por primera vez se percibió que era igual para todos. En una oportunidad yo estuve en el lanzamiento de un libro que tocaba el tema de la reforma agraria del conflicto armado interno, y uso esta analogía porque es importante. Y una de las señoras a la que estaba en el lanzamiento del libro, después de que la persona empieza a hablar, una mujer de derecha por supuesto, del capital tradicional, pero la persona que estaba hablando del libro explicó el trasfondo de la reforma agraria y lo que significó la primavera guatemalteca. La señora termina diciendo, pero que corra sí, porque no vaya a ser que le pase lo mismo que le pasó a la revolución del 44. Terminó el lanzamiento del libro y en el carro me dice el autor, ¿te das cuenta lo poderoso que acaba de decir esta señora? Le digo, ¿qué fue lo que acaba de decir? Y me dice, 10 años de primavera fue suficiente para que existieran 40 años de conflicto armado interno. Yo creo que la comisión, el legado que está dejando es que está dejando esa efervescencia de la posibilidad de un mundo más justo en el que exista la justicia, nuevamente, como hablamos en el primer punto, para todos. Entonces, independientemente que la lucha contra la corrupción de una u otra manera fue truncada por los poderes oscuros de este país, en el sentimiento del ciudadano de a pie, que somos la mayoría, está esa necesidad o esa posibilidad de que pueda existir un país justo para todos. Entonces yo creo que el legado más grande es eso. Cuando uno toca poderes fácticos, históricos, como los de Guatemala, tiene que tener mucho cuidado y tiene que saber jugar política. Creo que a la comisión le hizo falta esa beta política que cobró su factura en el tiempo. Para mí la gestión del comisionado Velázquez es lo que realmente fue trascendente y fue lo que movió o ese cisma que se creó en los poderes paralelos, fácticos, oscuros de este país, y requería de algo político, requería de negociaciones previas a poder implementar lo que se estaba haciendo. Es demasiado interés lo que se está tocando para poderlo hacer sin jugar esa versión política. Entonces creo que cobró su factura. Lo que estamos viendo ahora es un retroceso tremendo, pero creo que fue eso. Uno de los grandes problemas es que la cúpula empresarial fue tocada. Muchos de los grandes nombres que antes no eran tocados, fueron afectados y fueron también parte de este freno que se le dio a la lucha contra la corrupción, como estaba el mandato. Entonces, ¿cómo abordarlo? Creo que se va a volver a abordar con algún grado de impunidad. Creo que vamos a retroceder un poco en el tiempo a nuestra historia, donde a ciertas personas se les permitía hacer cosas que a otros no, pero como dije en un principio, quedó eso, esa semilla quedó metida en la ciudadanía, que creo que va a ser un poquito más despierta y que solo es cuestión de tiempo. Creo que esa efervescencia va a seguir empujando el camino donde tiene que ir, y cada día se le va a hacer mucho más difícil, no solo al gremio empresarial, sino a todos los demás gremios, ser parte de este círculo vicioso en el que hemos vivido por años, que sí logró romper o fisurar, pero que hoy de una u otra forma queda fisurado. Yo siempre digo tocar fondo, pero como Guatemala tiene tantos fondos que uno no sabe cuándo vamos a llegar. Pero después del 2015 no ha habido ningún momento que active a la ciudadanía como lo hizo Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Entonces yo creo que seguimos un poco a la expectativa de qué podía pasar, un poco incrédulos, y creo que lo que faltan líderes que se animen a dar esos pasos al frente y sostenerse con ese paso al frente, independientemente del estigma social que eso conlleva. Es muy difícil seguir firme en una lucha contra la corrupción cuando un hermano, cuando un amigo, cuando un primo, cuando un socio está involucrado en temas de corrupción, porque uno se echa encima a toda su familia, a todos sus amigos, a todo su gremio. Y creo que hasta que el guatemalteco no entienda
que no tenerle miedo a la soledad que conlleva subir los estándares de uno mismo, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Pero es un camino solo, pero es un camino muy gratificante. Yo creo que lo hacen. Yo creo que si vemos a nivel privado cómo funcionan las empresas gerencialmente, creo que lo aplican muy bien. Creo que lo que no le gustó a muchos que le aplicaran a ellos, creo que con facilidad lo aplican hacia afuera. Para adentro es que cuesta aplicar la lucha contra la corrupción. Y creo que el empresariado guatemalteco es un empresariado muy moderno en el sentido de cómo funcionan, cómo trabajan operativamente. Algunas prácticas fueron las que no quisieron que se les investigaran, pero creo que lo aplican constantemente. Yo creo que las malas prácticas son políticas, vuelvo a repetir, no son empresariales. Yo creo que el empresariado no ha entendido que cuando uno hace algún tipo de gestión para pasar leyes que lo favorezcan y lo hace debajo de agua o lo utiliza sobornando, utilizando el poder económico para hacerlo, lo que hizo es que deja una grieta dentro del sistema. Entonces, pasaron la ley a favor de lo que ellos estaban buscando, y después que se retiran del lobby que hicieron, dejaron a esa administración política corrupta dentro del sistema, y es la que aborda el narcotráfico, el crimen organizado. Mucho empresario no entiende por qué es atacado por corrupto, cuando realmente y posiblemente no lo es, pero alguna práctica que hizo no ortodoxa dentro del sistema legislativo dejó el sistema completamente corrupto para que el crimen organizado lo abordara como lo está abordando hoy en día. Yo creo que la CICIG es un parteaguas donde se pone en relieve muchísimo de cómo funcionaba el sistema en este país, y no podemos excluirnos nadie, ni sociedad civil, ni el empresariado, ni lo político, nadie, ni el servidor público. Todos comulgábamos dentro de este sistema que se lubricaba con la corrupción, pero creo que nadie quisiera continuar de esa manera. Creo que todos entendimos que ese no es el camino. Definitivamente la gente que pertenece al crimen organizado no, pero los que fueron involucrados porque así era el sistema, creo que sí están dispuestos a un borrón y cuenta nueva. Lo que les costó fue asumir la responsabilidad de sus actos para atrás, y que eso tuviera consecuencias en el presente. Pero sí estoy convencido de que hay más gente buena que no tiene ningún problema en ese borrón y cuenta nueva de buenas prácticas de aquí para adelante. Lo vimos en las elecciones actuales. No vimos esa interacción del empresariado, de muchos sectores que antes estaban encima financiando y activamente dentro del movimiento político, y estaban completamente ajenos. Entonces yo creo que la lección está aprendida. Creo que lo que no gusta es ir para atrás y hacerse responsable del pasado. Para enfrente creo que todos están dispuestos a un borrón y cuenta nueva y empezar a hacer las cosas diferentes.